Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor, dramaturgo, que acaba de publicar su última novela, Un espíritu modesto, que publicó la editorial Tusquets. Mario, ¿qué nos podés contar a nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El arte de la literatura consiste en transmitir al imaginario del escritor al entendimiento del lector en tal forma que en el trasvasamiento de conocimientos se pierda la menor información posible de lo que el escritor desea manifestar de su vivo interés. Sabedor es que ante cualquier hecho dado, la comprensión de cada persona hace de la cosa, es materia calidoscópica de lo que damos en llamar la realidad o el objeto transmisible. Los escritores han fincado su esfuerzo en lograrlo a través de una amplia gama de técnicas y lenguajes a lo largo del devenir del hombre, puesto que el primario interés humano en el relato de lo dado o imaginado, que nos ha llevado a generar la ficción o el relato periodístico o la mera información del conocimiento en sí. Géneros como la novela, la poesía épica, la narración, el cuento, la dramaturgia, entre otros, le han servido de soporte para generar esa adicción llamada la lectura, generadora de la aventura del conocimiento y, por qué no, al correspondiente hedonismo lector. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita un escritor, dramaturgo, guionista y director de cine y televisión, con el cual poder dialogar sobre tan apasionante tema. Buenas noches, Santiago Loza. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario y Hernán. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes hoy. Sí, hacía un tiempo ya, como decíamos recién, extenso y corto, que no nos veíamos. Y bueno, siempre es emocionante cuando uno lee una nueva novela, en ese caso, Un espíritu modesto, como para hacerlo. Lo primero que quiero decir, antes que arranque de todas las cosas, que me gustó enormemente la novela. Bueno, antes de empezar a hablar de cualquier cosa, arranquemos por ahí. Me gustó mucho, me atrapó. Comencé y terminé no sé cómo, a galope. Estamos a galope. Bueno, dije yo recién la novela, cosa que no la sentí una novela. Yo sentí, por suerte, no era podemos decir, un cuento corto, un cuento largo, ¿no? Eso es lo que sentí que estaba leyendo. Por su trama, su construcción, su terminación, como hacen los cuentos. Terminan cuando vos ni lo esperás, ni cómo lo esperás, y de pronto desembocan todo eso.
Y entonces eso me llenó de pasión. Las novelas son más tranqui, ¿no viste? Va yendo, el caballo va trotando. Sí, Esto sí. iba a galope, siempre a galope tendido. ¿Es esta la idea tuya que tuviste a tramar este escrito? Me pasa con un espíritu modesto, lo que me sucedía era que había algo, quizás parte de como mi pereza o como que me cuesta o mi poca concentración, era que la novela fue como apareciendo casi por pequeños tramos y cuentos. Digo, hay algo de decir, bueno, era como ciertas intensidades que iban teniendo estos personajes y armando esos trayectos bastante cortos que son cada capítulo. Y también supongo que sí, que uno siente bueno, que todos esos capítulos cortos, que son cuentos en sí mismos, van a armar algo más grande que es la novela. En principio tenía como esa historia, la historia principal, que es la historia de base, que es una madre y una hija de una provincia que se trasladan, ¿no?, a una ciudad y viven a unos pisos de diferencia en un edificio. Y lo que tenía era como estos dos personajes que siento que los conozco y cierta idea del desplazamiento que iban a hacer. Que iban a hacer que iban a tener como cada una como una pequeña aventura. En el caso de la hija, una aventura un poco más extensa, y algo de la madre, como ese último trecho de vida, como una aventura más corta. Pero algo de eso, como si eso, cada capítulo o esos capítulos son un poco el trayecto que van a ir haciendo de descubrimientos alrededor de esos espacios que las albergan. Algo de eso pasaba. Pero quizás no tenía, no planifiqué porque no lo hago como cuando escribo una novela, no planifiqué toda la estructura a priori, sino también yo la iba descubriendo en el trayecto. Entonces hay algo también del asombro que tenía como la novela que también me iba tomando en la escritura y del interés, era como iba como encontrando ese, sí, esa suerte de epifanía o de milagros que tiene la novela en el trayecto. Y aparte de eso también le da por momentos parece la escritura como si fuera una obra de teatro en actos, ¿no? Eh, Sí, Porque van siendo como escenas. Es muy televisivo, cinematográfico, no sé, o sea, tu parte también audiovisual es muy grande, pero podría parecer como escenas, ¿sí? sí, Corta, sí. escena esto, hacemos esto, corta, hacemos lo otro, y va llevando, y el libro termina siendo la película final, ¿no? Sí, sí, me parece que quizás hay algo además de contar la historia de esa madre y esa hija y ese trayecto, hay algo de los espacios, alguien me señalaba como esto de las escenas o del cine, porque hay como cierto también como una preparación de los espacios, como si hubiera cierta poética de los espacios, de los espacios donde transcurre la novela, que también, bueno, supongo que a veces el teatro tiene esa valoración del espacio. Digo, y hay algo alguien me lo señalaba y digo, bueno, puede ser, no lo he hecho consciente, pero como si los personajes fueran preparando la escena hasta que ocurre, como si fuera ese transcurrir. Alguien me señalaba que hay varios personajes que están limpiando, como si limpiaran, como algo de la limpieza, es decir, bueno, se ponen a ordenar hasta que acontece la escena. Bueno, quizás hay algo de eso que me viene un poco también de la escritura del teatro, que es la preparación, también hay algo de la preparación los espacios son una suerte de preparación para la escena, para el momento cúlmine, para esos destellos, eso que sucede cada tanto. Sí, a mí lo que me gustó, que empieza fácil, sencillo. Una madre, una hija, se mudan, hay algo extraño. El lugar ya es extraño. No sabemos qué va a decir, pero vos decís algo ahí y no sabés qué quisiste decir. No voy a hablar de eso porque no vale, Sí, pero algo extraño sucede a donde van a ir a vivir. Y de pronto, eso que van a ser dos vidas que van a desarrollar un camino, comienza a edificarse una trama que uno ni siquiera la conoce de entrada. La trama, el camino va haciendo conocer a dónde va la novela. O sea, sí, no es como un cuento, hay veces.
aparece un muerto, una cosa, y a ver quién lo asesinó, el portero, ¿no? Sí, sí. No, no es así. Acá es una cosa que se va construyendo el devenir y Sí. uno no lo conoce, no conoce el camino, y cuando termina, el camino se cierra. Ese rompecabezas se cierra Se va, así. sí. Sí, me parece que tiene que ver con algo, quizás como son dos personajes, el de ellas dos son personajes como mujeres que a veces tienen como algo bastante opaco en principio y no, no pareciera, como la vida no pareciera proveerles demasiadas sorpresas, como que no, nada extraordinario va a ocurrir. Y quizás lo que va sucediendo en el trayecto, hay cierto, como si quizás lo extraordinario o lo extraño termina siendo como el encuentro con el propio deseo, con la propia vitalidad o con algo de eso, con la sensualidad, en el caso de las dos, digo, entonces me parece que quizás eso sucede que a mí me divertía también pensar que había algo como de novelita erótica por momentos, o como si fuera como el descubrimiento del festejo de los cuerpos o de cierta zona de dicha para esos personajes que parecieran estar negadas a eso. Entonces digo, me parece que quizás hay algo de eso que la trama se deja arrastrar por esa necesidad de deseo que tienen los personajes, por esa necesidad de como de lograr cierta dicha y también como cierta libertad que va teniendo cada personaje como una de la otra, y como cierto olvido también que parecieran tenerse, para finalmente, bueno, hay algo que se van a encontrar, pero también como cierto olvido de ese vínculo para poder entenderlo también, algo de eso. Santiago, para graficarle un poco más a la gente y ponérselo en palabras, ¿qué fragmento de la novela podrías leernos y compartir con la Yo audiencia? pensé que leer algo del comienzo, quizás algo del edificio, del arranque de la novela, y después leo una partecita de donde un personaje le sucede algo en el tema, como un primer descubrimiento del personaje. No sé si es muy largo o me van diciendo. Perfecto, sí, sí, Bueno, arranquemos. leo el edificio, que es que sería el comienzo. Tardó 7 años la construcción. Participaron en distintas etapas 32 obreros. Uno murió en un accidente. Cayó al vacío por un andamio mal colocado. Se demoraron en socorrerlo. La aseguradora tardó en pagarle a la familia la indemnización correspondiente y entraron en un litigio de 2 años. La empresa que construía el edificio paró la obra durante ese tiempo. Los vecinos que pasaban por la vereda miraban esa mola inacabada y se preguntaban si quedaría así. Otro esqueleto de cemento que se sumaría al cemento gris de la ciudad. El obrero que murió se llamaba Raúl y se le reventó el cráneo en el impacto. Los médicos que vinieron en ambulancia a socorrerlo se negaron a recoger las partes diseminadas. La policía también se negó. La materia cerebral estuvo expuesta durante horas, se juntaron hormigas y moscas. La mujer de Raúl perdería un embarazo al mes del accidente. Tenía otro hijo que no era de Raúl, pero él había cuidado como propio. El chico tenía 12 años y se daba maña para algunos trabajos de albañilería. Unos años más tarde sería obrero como Raúl y construiría un edificio lindero. La empresa propuso un acuerdo de 30% de lo que correspondía según el abogado. Ella aceptó por necesidad y fastidio. Compró un terreno en el pueblo donde vivía su madre. Hizo una huerta y trabajó en una de las dos peluquerías del lugar. Después del arreglo, la construcción se reactivó. El edificio fue ganando en altura. Los obreros improvisaban asados sobre una chapa cerca del espacio donde había estallado Raúl. Quedaba una marca oscura en la zona que sería tapada con baldosas marrones. Con el tiempo esas baldosas se partirían y la sangre de Raúl volvería en forma de filtración, un líquido viscoso que se convertiría en modo permanente en la base del edificio. Eso es del arranque que habla un poco del edificio donde estas dos mujeres van a vivir. Y después voy más adelante y leo un fragmentito cuando uno de los personajes hace una entrada al templo, a un templo como que conocen la zona, y el personaje de Laura, y, y leo una parte. El templo era blanco y no había tanta gente, pero los pocos feligreses cantaban con un volumen admirable. El pastor, vestido con un traje de lino, levantaba sus manos al cielo mientras cerraba los ojos. Las personas que estaban eran de distintas edades, en su mayoría mujeres. No había una diferencia visible entre la gente de la calle y quienes asistían al templo. Usaban ropa similar,
Ropa de calle, colores neutros, apagados. Adentro había mucha luz. Eso fue lo primero que desconcertó a Laura. Era como si fuera de día en el templo mientras afuera se acercaba la noche. El segundo desconcierto fue una especie de pesadumbre que tuvo en las piernas, como si la fuerza de gravedad actuara con mayor presión allá adentro. Se sentó en un banco y desde allí miró a feligreses y al pastor en trance. Se tocó el pecho, el corazón latía más rápido, su interior se alborotaba. Cerró los ojos y sus pensamientos se elevaron junto a los cánticos. De pronto se vio vacía como una gruta que nunca había sido descubierta, gruta de montañas eternas, cavidad terrestre que conducía a los abismos. Y ese hueco que ahora la constituía, desde el fondo de sí misma, sintió la presencia suave del espíritu, como una filtración, una frescura inesperada. El espíritu iba entrando en ella y despertaba una euforia incipiente. No era el espíritu del que hablaba el pastor, no era el espíritu paloma o fuego contagioso. El espíritu que la poseía tenía una materialidad líquida y un sabor parecido al de las lágrimas. Abrió los ojos y se tocó las mejillas pensando que tal vez hubiera llorado, pero no, la piel estaba seca. Laura era esquiva al llanto, tenía los ojos secos y solo lloraba cada tanto en sueños. Dormida, drenaba esa pena contenida, una pena sin origen, una pena fundacional, una pena que el espíritu aplacaba. El pastor tocaba la frente de las feligresas que, de manera inmediata, perdían el equilibrio y caían de espaldas mientras un servidor las sujetaba y apoyaba en el suelo de baldosas relucientes. Durante un tiempo que no pudo precisar, Laura miró esos cuerpos tendidos en el suelo y tuvo deseos de tener ese desmayo. Caminó hacia el pastor, el hombre tenía los ojos pardos, la miró fijo y ella le sostuvo la mirada. El servidor se colocó detrás de Laura y el pastor la tocó en la frente, pero ella no sintió nada. Es más, el espíritu que la había habitado hasta ese momento se ausentó y de repente todo se puso concreto e hiperreal. No se desvaneció, tenía un alma terca. El pastor volvió a tocarla en la frente dando un empujoncito, pero ella no se tambaleó ni un poco. Se mantuvo firme como una estaca. Maravilloso. La verdad, deberías hacer un libro eh, hablado, relatado. Ah, gracias, muchas gracias. Te digo que yo me quedaría horas escuchándote cómo lo seguís relatando. Gracias. Realmente me encantó, me encantó. Eh, Vos sabés que sentí que la novela era una novela femenina. Sí, Eh, y además de femenina, sentí que la espiritualidad buena estaba en las mujeres sí. y la espiritualidad mala era de los hombres. Los hombres se quedan al final con el infierno, con el diablo. Las mujeres van a anidar el espíritu bueno, el que va a salvar. Y la novela transcurre y va a terminar así. El espíritu, el bueno, se capta, el malo se lo lleva otro y todos terminan así. Y una cosa singular, el rol de la madre. Ya en la novela anterior, también la madre cumple un rol importante, porque son dos novelas de madres e hijos, la anterior y esta. Es cada una con su particularidad, pero es el problema de madres e hijos, el varón con una madre y en este caso una hija con una madre. No sé si te diste cuenta que las dos cosas Sí, que sí. abordaste fueron esas, ¿no? Sí, no, por eso, quizás no son conscientes, quizás con lo de personaje femenino, hay algo que me siento como muy femenino en la escritura y me gusta escribir y creo que hay algo como de cierta, que lo femenino tiene como más posibilidades de entrar en una zona emocional o digo, no sé, me parece lindo lo que decís de lo espiritual, como si hubiese algo más fluido que puede suceder en lo femenino, Sí, en los sí. personajes. Entonces algo de eso me convoca y para mí sí era claro que y me interesa, y el personaje de la madre es algo que a mí digo, siempre me inquieta, me parece un personaje muy enigmático, que la madre tiene algo siempre es como un enigma a resolver. La madre creo que para todas las hijas y los hijos siempre es un enigma, es algo que creemos conocer mucho y a la vez es un gran misterio, es como alguien, es un personaje y es como algo sobre lo cual gravita toda una vida, digo, sobre lo que está gravitando siempre
toda vida gravita sobre la madre. Entonces me parece que eso siempre me parece interesante y tiene algo siempre, a mí me gusta, hay una escritora que es Margarit Duras que dice que la madre es el personaje más misterioso y más loco que hay. Como si hubiera hay algo que no se puede terminar que tiene que ver también con la locura, digo, con el disparate, con lo inasible. Entonces, me parece que y también con el apego y con poder romper ese apego. Entonces, me parece que en el caso de un espíritu modesto que tiene algo también de pequeña fantasía, la novela tiene algo como de fantasía o como de realidad. Bueno, está este vínculo donde ellas tienen cierta simbiosis, están muy unidas y al mismo tiempo tienen la necesidad eso, de crecer, de separarse, de despedirse y al mismo tiempo despedirse para encontrarse también, como hay algo de eso que provoca la novela. Pero bueno, así, digo, yo quizás no soy consciente cuando parten, pero quizás de que voy a volver a hablar de un vínculo madre, hija, hijo, pero después pienso que no son tantos los temas que nos convocan o los temas de que uno trata de desentrañar toda la vida como quizás los mismos elementos, pero algo de todo eso sucedió en la, en la escritura de la novela. ¿Sabes lo que me llamó la atención no sé por ahí si lo pasé por alto o no, que madre e hija vienen del interior, como dijiste, venden su casa en el interior y compran esos dos departamentos en este edificio. Pero ninguna de las dos trabaja. Mm. Sí, 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 sí. Y no me quedó claro de qué viven. Sí, se supone, no, me parece Quiero incluir, no sé, sí. de una herencia, ahí donde uno empieza a No, divagar, se ¿no? supone que han vivido, o sea, se están gastando como, primero no parece como tener una mega vida, una gran vida, pero se supone que tienen como un dinero que les viene de atrás, digo, y están gastando, y en el caso de Laura, ella empieza a integrar como una comunidad y empieza como a vivir de esa comunidad con la que Sí, vive. Entonces, pero hasta ahí, claro, pero está no ahí. habla ninguno de trabajo, No, ¿no? ella cuenta Entonces, en la novela, cuenta que había trabajado. cuenta que ha trabajado, que ha tenido unos trabajos, o sea, que ha tenido unos trabajos. Pero Sí, se ve que en y ese que tuvo tiempo, amores, y que tuvo amores en el trabajo el trabajo, por eso, Laura, ¿no? claro, pero se supone que en el tiempo en los meses que son los primeros tiempos de la novela, que son meses o sí, semanas, en esos días no hay trabajo hasta que Laura empieza como a integrar esa comunidad. Se supone eso, que se están un poco gastando la plata que tenían del pasado. Supongo que algo de eso está pasando hasta eso, algo de eso. Pero puede ser que a mí también se me haya pasado. A veces, porque yo también me pregunto siempre de qué trabajan. De qué trabajan cuando leo algo, digo, ¿de qué trabajan? Bueno, quizás también me hago, a veces también, creo que algo de eso está respondido, pero bueno, pero puede haber quedado como colgado. Sí, Si, si hubieras porque puesto aparte de la es. jubilación, si hubieras puesto de la Sí. jubilación, Sí. seguramente no era de esta época era el cuento. No, no, a mí me parece que hay como un borde de la novela que no tiene, que no tiene, no, es como un borde de fantasía que tiene, o todo el tiempo como de fantasía. Claro. Entonces me parece que quizás como no tiene esa cosa hiperrealista de saber que están, que el dinero, por eso parte de la fantasía, que no es algo que gravita de manera tan tajante en esa ficción que narra. Eso. No, porque aparte no es ni siquiera una preocupación que No es tengan. un tema, Porque digo, sí, uno llega a un cosa que lugar nuevo. sería, cosa que es que no sé, sería imposible. No, que le pasa a cualquiera, digo, uno llega a un lugar nuevo, te mudas, bueno, asentaste todo, bueno, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a buscar trabajo. Y no es Sí, una sí, preocupación que la tengan, por eso intuí que digo, bueno, sería una herencia sí, o sí, lo que, sí. o dinero juntado o lo que fuera, de lo que vivían. Sí, también pienso que hay algo de un espíritu modesto que no termina, que hay como una narración en tercera persona que conjetura algunas cosas y otras no las sabe. O sea, que se asoma, pero hasta ahí, digo, quizás parte de la economía, porque hablan de lo que hablan de lo que van a comprar o de la comida, Ujú. se habla o de ciertos gastos o que tienen que Sí. hacer o de la propina. Entonces, pero como si hubiese ciertas zonas
donde la narración no, digo, porque tampoco yo no la sabía, donde no accede, o que hay zonas que están más, sí, como en sombras, o que no se iluminan del todo. Me parece que la narración conjetura sobre ellas, así como de otros personajes, pero hay como una serie de personajes secundarios que la novela se va como astillando, hay como ciertas derivas y después vuelve a tomarlas a ellas dos como personajes principales, pero me parece que eso, que quizás hay ciertas zonas que, sí, eso, que no están, que son conjeturas, que están iluminadas, pero no, me parece interesante pensar, pues yo siempre pienso, de qué vive, de qué viven los No, y personajes. aparte le dejas al lector la posibilidad de imaginarlo Sí. por su cuenta, ¿no? Estamos conversando con Santiago Loza, vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Te estoy pidiendo tiempo. Solo pido que me entiendas. Este amor que duele tanto vive por los dos, está en los dos. Solo te pido tiempo. En este lugar te siento mía. Este amor que duele tanto me hace esclavo cada día. Solo en soledad, solo. En silencio estoy con vos. Un camino habrá para nuestro amor, para nuestro amor. Te estoy pidiendo tiempo. Solo pido que me entiendas.
Este amor que duele tanto vive por los dos, está en los dos. Solo en soledad, solo. En silencio estoy con vos. Un camino habrá para nuestro amor, para nuestro amor. Solo te pido tiempo. En este lugar te siento mía. Este amor que duele tanto me hace esclavo cada día. Escuchábamos a Raúl Lucy interpretando Solo te pido tiempo del álbum Atemporal, una composición del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Santiago Loza sobre su última novela, Un espíritu modesto. El libro se va transformando, se va ganando cada vez más en intensidad. O sea, arranca contando estas historias de esta familia que llega a la ciudad, que se muda, que quiere hacer un cambio de vida, y de repente cuando empieza a ingresar todo lo que tiene que ver con la iglesia, cambia a una velocidad de eventos muchísimo más vertiginosa de la que venías trabajando en ese primer momento. Porque la vida de Laura cambia conociendo a esta nueva gente que va a conocer, desde el pastor hasta la gente que participa, y a partir de ahí se empieza a desencadenar todo. Sí, sí. ¿Cómo fue? O sea, ¿fue pensada esa estructura de el cambio de ritmo de esa forma o se fue dando? Sí, en parte, o sea, en parte se fue dando, digo, y también fui tomado por como ese arrebato, desde a ver a dónde me conduce, y quizás como la intención cuando aparece la iglesia y ciertas zonas de iglesias evangélicas, no quería caer, o sea, como, también como entregarse más a ese arrebato que le va ocurriendo a ella y no caer como, o trataba de no caer como en la obviedad de lo que podría ser prejuzgar a un tipo de creencia, pues no me interesaba prejuzgar ningún tipo de creencia, sino que fuese como el lugar donde ella puede tener cierta plenitud, ese personaje que encuentra cierta plenitud y empiezan también como sí, donde empiezan a sucederle cosas, a sucederle, en ese lugar donde empiezan a sucederle ciertos hechos que ella no estaba, sí, que no estaba preparada, digo, de alguna manera empieza como a desencadenar. Y de alguna manera eso que le va sucediendo a ella en ese ámbito, que también tiene que ver con el encuentro con otras mujeres y con el amor con otras mujeres y con algo que tiene que ver con su sensualidad. Y también, en realidad, la madre es como que está en un tramo, bueno, muy cerca como de un tramo, está envejeciendo o hay algo del cuerpo que empieza, y de tener la madre como sí, también como un encuentro con su ser en ese momento de soledad que ella logra en ese momento de la novela. Entonces, quizás hay algo de los acontecimientos que un poco pensaba todo el tiempo, pensaba
hacia dónde me llevaban, pero también me iban sorprendiendo y también hay algo de deriva, como si, no sé, hay algo de la escritura que cada capítulo eh, me iba, digo, yo no recuerdo en cuánto tiempo la escribí, pero fue bastante largo, iba pensando cuál era la deriva apropiada, donde a mí me seguía sorprendiendo, pero también era como forzar un límite hasta dónde era no sé si lo verosímil o el ridículo, porque para mí tiene como un borde, la novela que está al borde siempre de una zona como de lo ridículo, de lo no, de lo... Sí, no, cuando vos decías el dinero, pensaba, bueno, hay algo que la novela no da cuenta de un realismo, o sea, no da cuenta del todo de un realismo, tiene algo de eso como un borde, pero tampoco se puede salir de un verosímil, entonces siempre decir, bueno, qué acontecimientos hacen que sea probable lo que está, lo que está ocurriendo y al mismo tiempo tener ese margen de sorpresa que tiene. Y a mí, y me sigue atrapando a mí en la escritura, que a mí me pasa eso, que si siento que a mí en la escritura me está eso conmoviendo y también desde la formal, digo, desde la forma que me está conmoviendo, siento que eso también puede ser contagioso para quien lo lea. Es algo de eso me va a pasar. Eh, a mí, en la lectura me llevó pensada y por momentos que los principales personajes, no más allá de a otros, tienen una abismal soledad. Sí, Y no solo una abismal soledad, sino están atadas a la necesidad imperiosa, cada uno de ellos, por situaciones diversas. Francisco teje todo un mundo movido por su secuencia familiar que lo lleva a un redescubrimiento de su cuerpo y de sus necesidades porque está solo, necesitado totalmente y no sabe a qué atarse y entonces que empieza a descubrir a través de esa necesidad. sí, Y eso es el desarrollo de Francisco en toda su plenitud. Lo mismo le pasa a Laura como le pasa a Julia. Son personas así, en forma tal que Laura incluso se cierra al terminar, porque la relación madre-hija se vuelve a cerrar con madre-hija al final. sí, No solo con la situación de la madre alejándose y enojada, estos diálogos que no terminan nunca cuando vos no hablas las cosas en vida, en muerte ya no la podés hablar, es un diálogo infinito, pero vuelve a retomarse un diálogo madre-hija con el personaje de Julia, sí, sí, ¿no? sí, sí. Vuelve a lo mismo. Ambas ocupan las mismas habitaciones, los 2 pisos a 4 pisos, y ella Sí, misma incluso siente que se ha dado poco espacio para estar sola. sí, sí, Y vuelve a retomarse la necesidad de madre es tan imperiosa que la vuelve a recuperar a través de Julia, sí. ¿no? Sí, esto está buenísimo lo que decís, digo, la forma de la lectura. Esa Sí, fue mi lectura que sí, fui sí, sí. metiéndome, No, ¿no? no, no, me parece que sí, que los personajes, digo, yo creo que los personajes parten o están signados por una soledad enorme, digo, están signados por una soledad, y también por la necesidad de dar con otras o con otras, de la necesidad también imperiosa de lograr estar con otras. Digo, en el caso de Laura, por momentos logra tener como una suerte de comunidad, pero bueno, también eso en un momento se vuelve como un rulo y se vuelve como un peso también, y vuelven a aparecer esas presencias. Me parece está buenísimo esto que decís de la figura de la madre o lo que lo consideraba como un peso o la falta, vuelve a aparecer en el amante o digo, empiezan a aparecer como eso, vuelven a ocuparse como si fueran, no sé, cubículos que se van llenando y ocupando, vuelven a aparecer extraños equilibrios en la vida de esos personajes. Digo, algo de todo eso. A mí me parece que me interesaba como algo de personajes que estuvieran marcados por una soledad tan grande y por la necesidad de vincularse, por la necesidad de como de ir hacia la encuentra. Me parece que esa fuerza, porque en un momento hablan del espíritu o de lo mágico, pero en realidad lo que parece es como una necesidad de estar con una otredad, digo, de entrar en contacto, de
Y en el caso de Vilma también, también como también hay algo de esa soledad que les permite por momentos acordarse de quiénes son, o de quiénes eran, o de lo que querían, o algo de eso. Pero pienso, a veces me parece más linda la lectura que hacen ustedes o alguien que lee que lo que uno planeó, o quizás hay algo en la escritura que es más... O sea que en el caso de Vilma, eh, ¿cómo decírtelo? Porque es algo también hasta personal de uno, le toca como persona de uno. Ir hacia la muerte no es un camino sencillo para ninguno de por nosotros, supuesto. ¿no? Sí. Y ver que alguien va hacia la muerte aceptándola, aunque sea por una circunstancia fortuita que ocurre, aceptándola, porque es el camino que llega y ir en forma tranquila, como fluyendo hacia ella, ¿no? Sí. Eso me impactó mucho, Sí. Sí, yo ¿no? pienso que es parte de eso, como una zona, como un borde tierno, un poco tierno y un poco de fantástico que tiene, un espíritu modesto que tiene, digo, bueno, porque yo no sé si se hace, digo, ese personaje encuentra esa forma de retirarse, encuentra una Sí, forma, digo, encuentra una forma calma de retirarse y hay algo que los personajes, me parece porque la novela suceden muchas cosas bastante terribles, pero uno tiene la sensación de que nada, de que algo va a ser más piadoso en el orden de lo que va a suceder. Uno tiene la sensación de que no, eh, de que eso que acontece, porque hay varias muertes en la novela o pequeñas muertes que se van Ujú. narrando, pero al mismo tiempo hay como cierta tregua, como si uno siente que se arriba cierta tregua, o hay algo del lenguaje, de cómo están contados, a mí me interesa la poesía, entonces decir, bueno, lo terrible puede ser soportado por la poesía, digo, siempre lo terrible puede ser, y ellas encuentran cierta zona, o los personajes van encontrando cierta zona, sí, de dicha, o más tersa, o más vinculada también a una forma más poética de conectarse con las cosas. Santiago, ¿qué otro fragmento podrías compartir con A nosotros ver, busco, del libro? eh, no, eh, estoy leyendo. Bueno, leo estoy spoileando, pero la parte de la muerte de Vilma, eso, leo, que Bueno, hablábamos recién. sos el dueño de la novela. Soy el dueño de la novela, a ver, leo eso, a ver. Vilma, la caída. Vilma tardó en abrir la puerta. Se había quedado dormida hasta la entrada de la mañana. Le pasaba en las últimas semanas, su sueño se largaba, le costaba levantarse y después de despierta permanecía un largo rato en la cama, sin ganas o fuerza para ponerse de pie. Cuando sonó el timbre del departamento se sobresaltó. No estaba en condiciones de ver a nadie todavía. Deseó que fuera su hija para ser breve en el intercambio de palabras y poder seguir con el arranque del día. Pero al asomar la cabeza por la puerta entreabierta, descubrió a Antonio que le sonreía preguntando si necesitaba algo, que hacía días que no la veía y quería saber si estaba bien. Ella no supo si alegrarse por la preocupación del buen hombre o mostrar disgusto por la intromisión. Tenía un manojo de pensamientos que todavía no tenían claridad de quién se había despertado del todo. Lo hizo pasar, le ofreció un café que él no aceptó. Antonio se quedó de pie y ella se apoyó en el respaldo de una silla. Él le comentó que había visto unos gatitos en un baldío cercano. Eran muy lindos. Algunas vecinas los alimentaban y los estaban ofreciendo en adopción. Era una buena oportunidad para volver a tener compañía animal. Vilma analizó unos segundos la situación mascota. De pronto se descubrió imposibilitada de cuidar otro ser vivo que no fuese ella misma. Sintió que la energía que tenía para vivir el tiempo que restaba era de moderada a poca. Temió desilusionar a Antonio, que de manera generosa le ofrecía un gato sustituto y que la creyera más egoísta de lo que era, una señora incapaz de brindar amor y cuidado. Sopesó de esos segundos las ganancias y las pérdidas de no aceptar la oferta y finalmente dijo que no y agregó por ahora. A ver, voy a pasar. Ah,
Mm, Voy a pasar. Leo un poquito más adelante. Mientras caminaba hacia el cuarto, se fue desnudando. Dejó caer el agua y después tiró sobre la cama el corpiño que la ajustaba y se sentó y se sacó la bombacha. Miró la ventana, el día estaba refulgente. Tal vez después de bañarse o más tarde, luego de almorzar o hacia la tardecita, podría salir a dar una vuelta a la manzana o mañana, si seguía así de lindo, porque sentada y desnuda se dio cuenta de que tenía un cansancio inusual que no se respondía con lo que le producía el deterioro de su cuerpo, un cansancio traído de la profundidad del sueño y más allá todavía, un cansancio infinito. El agua le haría bien, le lavaría ese agobio del cuerpo vencido. Necesitaba llegar hasta la ducha y para eso intentó un impulso que tambaleaba, ese intentó un impulso que tambaleando le hizo poner de pie. Se apoyó en las paredes y mano tras mano fue acercándose al baño. Pensó, ya era la hora de comenzar a usar bastón. La artrosis había vencido. Debía hacer abandono de la coquetería y buscar ese apoyo artificial. Había bastones de madera que tenían su elegancia y seguramente podría elegir algo que le otorgara un toque de distinción. Sería una señora refinada con un bello soporte. Hizo un último movimiento y entró al baño. Abrió la ducha y esperó que se calentara el agua. Tembló, se apuró para meterse bajo la lluvia. En ese momento chocó una parte rezagada de su pierna contra la bañera y su cuerpo se precipitó. La cabeza golpeó primero la pared de los azulejos mojados, después la losa. Vilma sintió los dos golpes secos adentro como ecos que retumbaban en su vacío. Se golpeó el hombro y también una parte del pecho. Permaneció tirada, boca abajo, ahí con las gotas que caían en medio de la parte del cuerpo, mojando el pelo. Abrió los ojos y vio como el agua se teñía con un hilito de sangre. Le dio bronca su torpeza, el apuro de no haber calculado la distancia, estar tirada como una cosa. Notó que los brazos todavía tenían movimiento. Se, se impulsó fuera de la bañera y se dejó caer en el piso, que la recibió con otro golpe seco. Se quedó quieto unos segundos y los pensamientos se le pusieron confusos. Debía levantarse, cerrar la ducha, pero no podía. Quería ir a la cama y acostarse hasta que el dolor pasara, pero el cuerpo no le respondía. El agua cayendo, el sonido insistente la adormecía. Le recordaban las lluvias de su infancia en el campo, las siestas mojadas, el sopor, el aire limpio que se imponía cuando escampaba. Sintió un frío que le subía desde los dedos de los pies hasta las manos. El cuerpo se iba poniendo helado y rígido. Trató de no mover las manos, pero no le respondieron. Parpadeó al ras del piso, veía todo blanco. Me estoy muriendo, pensó. Me van a encontrar desnuda y muerta. No le avisé a Laura como le había prometido. Una pena todo. Y entonces se dio por vencida. No opuso resistencia. Los pensamientos se aplacaron, respiró despacio, con el ligero placer de las últimas veces, cerró los ojos y se preparó para morir. Sí, Eso es como un fragmento. así lo sentí yo. Así lo sentí yo, Santiago, como lo estás leyendo. Me, vos sabés que estoy como acongojado, ¿entendés? Muy fuerte, muy no fuerte, muy sensible. Está escrito con una sensibilidad a flor de piel. Eh, Realmente, esa página es una página bellísima, bellísima, Gracias. o sea, dolorosamente bella, ¿no? Gracias. Eh, Te agradezco. Hay Gracias. hay un punto que hablabas recién sobre el tema de la soledad, ¿sí? Del- de esta soledad que atraviesa a todos los personajes. ¿Es coincidencia o no que buena parte de la novela se desarrolle justamente en una iglesia evangélica, donde justamente mucha gente va a buscar un lugar donde sentirse acompañado? Mm. Yo creo que no es coincidencia, me parece que hay algo de eso, como me parece que es... eh, el otro día alguien me comentaba, decía que en los tiempos como de crisis hay como acercamientos a ciertos tipos de cultos y también al juego, ¿no? Como, digo, como, Ujú. me parece que por más que no se hable de dinero, por más que no, digo, hay algo del paisaje que se narra que toca un poco como cierto paisaje un poco
crisis un poco. Entonces me parece, y de personajes, o personajes que están en crisis. Entonces me parece que pienso que ciertos cultos, inclusive los trasnoches televisivos, donde hay como, tiene que ver con sentirse como en espacios donde supongo que algo de la soledad se anestesia, o algo de la soledad se tolera, y también con cierta idea con cierta promesa de una vida, de otro, no sé, de tener una otra vida mejor que la que se tiene, o, y entonces me parece que no es casual. Para mí era también eso, creo que les comentaba antes, decir, bueno, cómo contarlo sin tener ningún tipo de juicio sobre eso. Digo, bueno, es un espacio donde algo, digo, está aconteciendo, y ella va a poder ingresar y tener como una suerte de aventura, de travesía en ese espacio. Inclusive hay algo, a mí también en un momento se cuentan las vidas que tuvo el templo, como hay algo también a mí me interesaba como arquitectónicamente, digo, esos espacios son espacios que se han ido transformando, han tenido varias vidas, de cines a cines pornos, a templos, digo, todo lo que fueron. Entonces también se va contando un poco esas mutaciones, pero pienso que las vidas anteriores que tuvieron esos espacios también tuvieron que ver con la soledad, digo, de la gente que se refugiaba un rato en el cine o que buscaba, digo, había algo de eso. Sí, hay como un diálogo con para mí son espacios que supongo que cuando uno se acerca como a ciertas creencias, tiene que ver con la soledad o con poder conjurar la desesperación, digo, o algo de eso, me parece. Entonces me parece que algo de eso está gravitando en la novela. Santiago Loza, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Ha sido un placer para nosotros inmenso, no solo conversar contigo como ya lo hemos hecho en otra oportunidad, y lo he hecho yo personalmente también en otra entrevista, pero además por habernos permitido leer esta novela que nos ha apasionado tanto y disfrutado tanto, ¿no? Muchas gracias. Gracias por eso también. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Muchas gracias, Santiago, te reitero. Te agradezco mucho, la verdad que en mis muros y en mis cosas lo divulgué por todos lados, porque cuando me gusta algo, hago alaraca del mismo y se lo manifiesto a cuanto. Y vos sabés cómo es el arte. El arte es o propaganda o boca a boca, ¿no? Y el boca en boca funciona mucho mejor que hacer mucha propaganda por cualquier lado, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Que tengan lindos días. Un abrazo. Igualmente. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.